Bueno, esta es la segunda clase de funciones complejas. Hoy vamos a ver la idea de tomar límites cuando hay un punto impropio muy particular que se llama punto del infinito, y vamos a ver cómo se comportan las funciones. Vamos a ver, los límites de funciones complejas donde está involucrado el punto del infinito. Veamos, Markushevich define al punto del infinito, que en realidad no es un punto estrictamente igual a un punto complejo, es un punto impropio. Lo define como el límite de toda sucesión divergente. ¿Qué es una sucesión divergente? En este contexto es un poquito distinto a lo que veníamos tratando, y es que la sucesión divergente es una sucesión a sub n de forma tal que si tomo el módulo de esta sucesión, es cada vez más grande y más grande y más grande. O sea, es lo que dice escrito Kant, cristiano significaría que una sucesión es divergente si para todo R existe un número mínimo, que es el índice de la sucesión, tal que el módulo de la sucesión es mayor que R si este número de la sucesión es mayor que este que depende de R. ¿Qué significa gráficamente? Que si tomamos una sucesión cualquiera que diverja, una sucesión que no diverge, ya sabemos lo que hace. Una sucesión que no diverge, por ejemplo, hace esto, y a medida que nos vamos acercando al límite, porque el n es cada vez mayor, se va acercando a un número complejo, y ese número complejo es el que llamamos límite. Pero una sucesión divergente es distinto, es una sucesión que, como dice acá arriba, tiene módulo cada vez mayor. Entonces, por ejemplo, el primer punto va a ser este, el segundo va a ser este, el tercero, no sé, va a ser este, el cuarto este. Fíjense que lo que estoy haciendo es aumentando el módulo del número complejo, y lo que vamos a obtener es que cuanto más grande es el n, más grande es la sucesión. Hay obviamente muchos tipos de sucesiones que divergen. En general, las sucesiones que divergen son aquellas que no estuvimos estudiando en la parte del plan de contingencia, pero existen muchas. Por ejemplo, a lo largo de una recta, qué sé yo, 1 más i a la n, ¿sí? Es una sucesión que diverge. Este es el término general. 1 más i tiene módulo mayor que 1, y lo que obtenemos es que el 1 más i está acá, 1 más i al cuadrado tiene el doble del módulo y el doble del ángulo, ¿sí? El doble del módulo, perdón, el módulo al cuadrado y el doble del ángulo, y el tercero va a tener el cubo del módulo y el triple del ángulo, etcétera, etcétera. Fíjense que lo que obtengo es una sucesión que cada término tiene módulo más grande. Eso, como corresponde, fue estudiado por uno de los más grandes matemáticos de la historia, que es Riemann, y que yo entiendo que esta representación es para la gilada, para que lo entendamos más o menos bien. Lo que dijo: pensemos en una esfera, ¿sí?, apoyada en el plano complejo, y pensemos en la proyección estereográfica de los puntos del plano que se corresponden, ponele, uno a uno. Ya vamos a ver que no están así con los elementos del plano complejo. Y para estudiar el punto del infinito, que es el límite de las sucesiones que diverge, pensemos en la proyección estereográfica. Y entonces tomemos alguna sucesión que diverge y veamos a dónde termina. Fíjense que acá hay varios dibujados, que se lo copié a la editorial Shutterstock porque me gustó el dibujito. Fíjense que acá hay varios puntos dibujados y todos tienen su proyección estereográfica. Claro, ver esto en 3 dimensiones es muy complicado. Yo soy absolutamente incapaz de dibujarlo porque no soy Fernando Acero. Entonces, por eso es que agarré este esquema, y vamos a agarrar una parte de este esquema y entender qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces agarramos, ven el dibujito anterior, el esquema anterior,
voy a agarrar uno de ellos, voy a agarrar un corte de la esfera, ¿sí? Donde este es el polo norte, y estos son los puntos a lo largo de una recta. ¿Sí? Fíjense que este triángulo determina un plano, este es el plano en el que estoy dibujando, y lo que vamos a hacer es ver qué le pasa a las proyecciones estereográficas de los puntos del plano complejo a medida que aumento su módulo. Entonces, fíjense, el primer punto, este punto, ¿sí? Lo que tiene es esta proyección estereográfica. Fíjense, es este punto que está acá, es la proyección estereográfica. El segundo punto, esperen que encuentro la recta, el segundo punto también termina en el polo norte. No lo dije, pero supongo que lo conocían. La proyección estereográfica es la imagen del plano sobre una esfera, y las proyecciones se obtienen de esta manera, ¿no? A través de una recta que une el punto en cuestión con el polo norte, el polo superior, para no ser capitalistas, el polo superior de la esfera. Entonces, el segundo punto tiene esta pinta, el tercero, el verde que está dibujado acá, va a tener esta proyección, y fíjense lo que está pasando con la proyección. Lo dibujo acá, la primera proyección me da por acá, la segunda proyección me da acá, la tercera acá. ¿Y qué es lo que va a pasar a medida que vaya aumentando el módulo? Los puntos se van a ir acercando al polo norte. Ya que estoy, dibujo el último, ¿sí? Fíjense que este ya está bastante cerca del polo norte, lo que significa lo siguiente. Si en vez de agarrar este plano que agarramos antes, este plano que está acá, el del triángulo que habíamos tomado al principio, tomamos otro plano con otra sucesión que diverge, lo que vamos a tener es un dibujo muy parecido a este, donde a medida que aumente el módulo va a terminar en el mismo lugar, es decir, el polo norte o el polo superior. Entonces, uno puede entender que el punto del infinito, al menos en esta forma geométrica, es el punto del infinito, es la imagen del polo norte. ¿Sí? Con lo cual, volvemos a nuestro dibujo anterior. Si uno tiene una sucesión que diverge por este lado, o tiene una sucesión que diverge por este lado, o por este, o por cualquiera, todas sus imágenes en el plano, en la esfera de Riemann, van a terminar en el mismo lugar, el polo norte. Ese es el punto del infinito. Muy linda la representación, pero ¿qué es lo que pasa con los límites? Bueno, fíjense, primeros 3 teoremas, de hecho son casi los únicos que vamos a ver sobre límites de funciones con el infinito involucrado. Primer resultado, muy importante. Si el límite de f de z, ¿sí? Cuando z tiende a z0, es infinito, fíjense que esto ya lo conocen ustedes de análisis 1, por ejemplo. Una hipérbola tiene un límite parecido a este. Nada más que en análisis 1, como uno trabaja con los reales y los reales son ordenados, lo que uno tiene son dos límites. Si uno se acerca por un lado da infinito, y si uno se acerca por el otro da menos infinito. Como en los complejos no hay orden, uno no puede decir Z1 mayor que Z2 o Z1 menor que Z2, uno puede decir solamente que es igual. Como no hay orden, tampoco tiene sentido lo de más menos infinito. Eso es lo que da origen al punto del infinito, que haya uno solo. Entonces, esto es re interesante porque dice, si el límite de la función cuando se acerca a Z0 es infinito, esto es un sí solo sí, importantísimo, es un sí solo sí, el límite de 1 sobre f de z es igual a 0. Fíjense que en análisis 1, uno tiene solamente esta implicación. Si el límite de f de z es infinito, entonces el límite de 1 de f de z es 0. Pero en los complejos recuperamos la vuelta. ¿Por qué? Por esta cuestión del orden. El segundo teorema que vamos a demostrar, ¿sí?, es este, que en realidad el infinito no está en el resultado del límite, sino que está en la tendencia, ¿sí?, en el punto al que voy a tomar el límite. Fíjense que el límite de z tendiendo a infinito significa infinitos límites de z. Lo que estoy haciendo es tomar zetas, valores de z, que tengan cada vez módulo mayor. Y no estoy diciendo que me voy hacia el primer cuadrante, o el segundo, o en espiral, o con forma de lo que sea. Lo que estoy diciendo es que z cada vez tiene módulo mayor. Si lo que pasa para f, que es esta segunda que está acá,
si lo que pasa para f es que cuando z se acerca a infinito, mejor dicho, se aleja del cero, es w0, ¿esto qué significa? Que tiene límite la función. Por ejemplo, 0, 1 sobre z. 1 sobre z tiene límite cuando z se acerca a infinito, que es 0, porque cuanto más grande sea z, más chico va a ser 1 sobre z. O, bueno, millones de opciones que vamos a ir viendo. Pero por ahora, si el límite de f de z, cuando z se acerca a infinito, es w0, importantísimo, esto es sí, solo sí, cuando z se acerca a 0, fíjense lo opuesto a z, el anterior, acá debería haberle llamado w, pero le dejé z porque es más natural ser la variable de la función. El límite de z tendiendo a 0 de f de 1 sobre z es w0. Fíjense, el mismo límite, pero en vez de estudiar la función en el infinito, estudiar la función en 0. ¿Qué función? 1 sobre z, como variable. En general, es mucho más claro conceptualmente estudiar el comportamiento de una función en 0 que en infinito. De hecho, hay muchos exámenes que hemos tomado donde preguntábamos el comportamiento de la función en infinito y no les quedaba claro a menos que estudiáramos el comportamiento de la función en 1 sobre z, pero en z igual a 0. Parece una perogrullada, pero cuando les toque van a ver que es mucho más claro entender el comportamiento de una función en un punto que uno conoce que en un punto que uno no conoce, esencialmente. Y el tercero es una combinación de los dos. Fíjense que es el límite para z tendiendo a infinito de f de z que da infinito, entonces dando vuelta las dos cosas, por ejemplo, 1 sobre f como en el primer punto y 1 sobre z como en el segundo, lo que se obtiene es un 0. Vamos a demostrar los dos primeros. El tercero se los dejo como tarea, pero está escrito. Después les subo este texto que en realidad está en todos los libros. ¿Cómo se calculan los límites cuando está involucrado el punto del infinito? Precisamente este es el tema de esta clase. Cuando uno calcula el límite para un punto no impropio, un punto z0, lo que hacemos es achicar, ¿sí? La idea es poder achicar la distancia de los z que estamos calculando al z0 con la esperanza de que la función se acerque a algún valor constante, que es su límite. En el caso del punto del infinito cambia un poquito la cosa, porque lo que queremos es que en realidad el z sea de módulo cada vez mayor. ¿Sí? Recuerden lo de las sucesiones que divergen. Entonces, en este caso vamos a decir, para cada epsilon mayor que 0, la idea es que el epsilon tienda a 0, existe un delta de forma tal que el módulo de la función sea mayor que 1 sobre epsilon si z está suficientemente cerca de z0. Fíjense que en el límite, ¿sí? O sea, en la esperanza que uno tiene, es que el epsilon, ¿sí?, se haga tan chico como uno quiera, con lo cual el límite, el módulo de la función va a ser cada vez más grande. La demostración es muy simple, lo único que hay que hacer es reordenar esta igualdad-desigualdad para que me quede de la siguiente manera. El módulo de f de z es mayor que 1 sobre epsilon, es un sí solo sí con, como ambos son positivos, el 1 sobre el módulo de fz es menor que epsilon si z está suficientemente cerca de z0. ¿Qué significa? Que el módulo de 1 sobre f de z tiende a 0, que es lo que decía el teorema que queríamos demostrar, que si el límite de f tendiendo a z0 es infinito, es un sí solo sí con 1 sobre f tiende a 0. El otro es muy parecido, el segundo, ¿estamos claros? El segundo teorema es muy parecido. Lo que tenemos en realidad es este comportamiento con el epsilon y el delta que tiende a 0, pero lo tenemos en el z, no lo tenemos en la f. Entonces, el segundo teorema que decía que el límite de f de z, ¿sí?, tendiendo de f de z, cuando z tiende a infinito, es un número, que es w0, es un sí solo sí con el límite de f de z con z tendiendo a 0, perdón, con z tendiendo a 0 de 1 sobre z, f de 1 sobre z. Entonces, fíjense, f de z, ¿sí?, menos w0 es menor que epsilon. Esto lo que significa es que f de z se acerca a w0 si z tiende a infinito, ¿sí?, si z es cada vez más grande. Entonces cambiamos las variables, en donde dice z ponemos 1 sobre z, y lo que me queda es que el límite
¿sí? El límite, mejor dicho, el módulo de f de 1 sobre z menos w0 es menor que epsilon, si z, ¿sí?, es cada vez más pequeño. ¿Qué significa? Que el límite de f de 1 sobre z es w0 si z tiende a 0. Recuerden que los teoremas decían justamente eso. El límite de z tendiendo a z0 es infinito, si y solo si el límite de 1 sobre f es 0. Y el otro es el límite de f de z cuando z tiende a infinito es igual a algo, si el límite de f de 1 sobre z cuando z tiende a 0 es ese mismo algo. El tercer teorema se los dejo para ustedes, que lo entiendan, pero fíjense que es una combinación de los dos elementos, porque esto dice que f de z es cada vez más pequeño, si z es cada vez más grande. Entonces doy vuelta, ¿sí?, f de z, ¿sí?, al mismo tiempo que doy vuelta el z. Con lo cual terminamos esta clase y la próxima ya empezaremos con la noción de continuidad y la noción de derivada. Por ahora los dejo, espero que las dudas las vuelquen en el campus, tienen los foros, no dejen de hacer preguntas, no dejen de sacarse dudas y estudien. Esto está en los libros que ya les pasamos antes, en las secciones a continuación. En general no van a haber muchas variantes sobre el punto del infinito, puede decir pocas más cosas o menos cosas, pero esencialmente va a decir todo lo mismo. Nos vemos en la próxima clase o en los foros o en las discusiones online. Hasta luego.